Filosofía, un puente de conocimiento. Entre las paredes de un espacio lleno de vida y sabiduría, nos reunimos para explorar el encuentro entre diferentes formas de conocimiento. Desde la ciencia a la danza, el arte y la filosofía, creemos que es en estos intercambios donde el auténtico aprendizaje cobra vida. Hoy, tenemos el privilegio de acoger a un erudito excepcional, Agustín Panner. Hijo de un linaje de pensadores y artistas, Agustín ha heredado una profunda apreciación por las diversas tradiciones del mundo. Desde sus raíces indias hasta su identidad catalana, Agustín nos lleva en un viaje por la historia, la antropología y la espiritualidad oriental. Nos sumergimos en el crisol de influencias que dieron forma a su visión del mundo. Nos embarcamos en un encuentro con el budismo, un camino espiritual que ha cautivado corazones en todo el mundo. Agustín nos desvela la verdadera esencia de las enseñanzas de Buda, despejando la confusión y la desinformación que a menudo las envuelven. Mientras escuchamos sus palabras, descubrimos las sutilezas y profundidades de una tradición que trasciende las barreras culturales y temporales. Juntos, tejemos un tapiz de conocimiento, donde Oriente y Occidente, ciencia y espiritualidad se entrelazan y se complementan. El rigor de la investigación y el espíritu de apertura que caracterizan a Agustín nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar un entendimiento más profundo. A través de este diálogo, nos convertimos en buscadores de sabiduría, puentes entre diferentes mundos, caminando juntos hacia una comprensión más iluminada de nuestro lugar en el tapiz de la experiencia humana. El viaje del budismo hacia Occidente. En el ámbito meditativo, he observado que es crucial abordar nuevos conceptos con precaución. Cuando ciertas ideas se presentan de manera sesgada o descontextualizada, pueden descarrilar proyectos valiosos con intenciones nobles. El surgimiento del budismo en Occidente es un fenómeno fascinante. Aunque ha persistido durante más de 2 milenios en Asia, su llegada a Europa y América es relativamente reciente. Este trasplante ha dado lugar a una pluralidad de interpretaciones y prácticas budistas, cada una con sus matices únicos. El budismo, como todas las religiones, ha pasado por transformaciones conceptuales a lo largo de su historia. En el siglo XIX, los pensadores occidentales proyectaron sus propias categorías religiosas sobre el budismo, creando una concepción más unificada de lo que en realidad era una familia diversa de creencias. En los últimos 120 años, el budismo ha penetrado cada vez más en las sociedades occidentales, inicialmente entre las élites intelectuales y luego entre el público en general. La afluencia de maestros tibetanos y otros practicantes cualificados en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha contribuido en gran medida a este crecimiento. El impacto de la llegada del budismo a Occidente ha sido profundo. Ha desafiado paradigmas, cuestionado creencias tradicionales y abierto nuevas vías de exploración espiritual. Sin embargo, es importante recordar que el budismo, como cualquier otra religión, no está exento de críticas. La cuestión de si el budismo es una religión o una filosofía es un tema de debate. Si bien en Asia puede ser visto claramente como una religión con sus rituales, instituciones y devociones, en Occidente a menudo se lo considera una filosofía debido a su énfasis en la sabiduría y la práctica. Esta dicotomía puede crear confusión, ya que diferentes individuos pueden definir el budismo de maneras muy diferentes. En última instancia, depende de cada uno decidir cómo quiere comprender y practicar el budismo. Algunos pueden verlo como una religión, mientras que otros pueden considerarlo una filosofía o un camino espiritual. Lo que es innegable es la riqueza y diversidad de las tradiciones budistas, tanto en Oriente como en Occidente. Estas enseñanzas continúan proporcionando perspectivas únicas sobre la vida, la mente y el camino hacia la liberación. Las adaptaciones dinámicas del budismo. En un relato que abarca milenios, el budismo ha evolucionado como un faro adaptable y receptivo, transformándose a través de tiempos y culturas diversos. No es una doctrina estática, sino un legado vivo que se ha moldeado para resonar con los corazones y las mentes de las generaciones venideras. En su esencia, el concepto de upaya, la adaptación consciente, ha guiado la expansión del budismo. Esta capacidad de adaptar el mensaje fundamental al contexto local ha permitido que el budismo florezca en sociedades tan diversas como la India, el sudeste asiático, Japón y, más recientemente, Occidente. El encuentro de Oriente y Occidente ha catalizado transformaciones significativas dentro del budismo.
Los filtros de la modernidad, el racionalismo y el romanticismo han dado forma a nuestra comprensión de la meditación y los valores budistas. Incluso los desarrollos modernos en la meditación vipassana son producto de un diálogo entre Oriente y Occidente. El budismo no es una religión estática, sino una fe que abraza la evolución. Las diferencias entre las prácticas budistas en diferentes culturas y épocas no son contradicciones, sino aspectos complementarios de una verdad central. La historia sirve como una lente invaluable para comprender las adaptaciones del budismo. Desde el encuentro entre el budismo indio y el taoísmo chino hasta la entrada del budismo Theravada en Occidente, cada interacción cultural ha dado forma a la naturaleza del budismo. En el corazón del budismo está la figura del Buda. Si bien los enfoques sobre su naturaleza varían, todos los budistas reconocen la importancia de esta figura central. Algunos lo ven como un príncipe histórico que se convirtió en un maestro iluminado, mientras que otros lo consideran un principio metafísico abstracto que representa la naturaleza despierta de la realidad. El budismo es una fe que nos invita a adaptarnos y abrazar la continua evolución. No es una entidad estancada, sino un viaje dinámico que continúa modelándose a medida que navegamos por los desafíos y oportunidades del mundo que nos rodea. El sendero de la iluminación, un camino hacia la liberación. En lo profundo de las enseñanzas budistas, descubrí un enfoque único de la existencia, un sendero de liberación del sufrimiento y la oscuridad. Esta enseñanza se atribuye a un ser extraordinario que, hace siglos, reveló la verdadera naturaleza de la realidad. El camino hacia la iluminación no es una búsqueda externa, sino un viaje interior de descubrimiento. Comienza con la comprensión de la existencia del sufrimiento, que hunde sus raíces en la ignorancia y el apego. Este reconocimiento invita a un examen profundo de nuestro mundo interior, un desvelamiento de las capas que nos oscurecen. Para guiar este viaje, el Buda ofreció el óctuple sendero, un camino de 8 pasos que abarca el conocimiento, la ética y la meditación. La sabiduría y la intención correcta nos proporcionan una base firme, mientras que la acción ética y la palabra amable cultivan el bien en nuestro ser. La práctica de la meditación, en particular la atención plena, se destaca como una herramienta vital. No es una mera observación pasiva, sino una atención activa y compasiva que desmantela la ilusión del yo y nos conecta con el momento presente. El mindfulness, al integrarlo con otros aspectos del óctuple sendero, se transforma en una fuerza poderosa de transformación. Nos permite enfrentar las fuentes de nuestro sufrimiento y cultivar estados mentales positivos. Al hacerlo, comenzamos a vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad, una realidad libre del velo de la ignorancia. El camino hacia la iluminación es un viaje de crecimiento y autodescubrimiento. No se trata de alcanzar una meta distante, sino de despertar a la realidad que ya existe dentro de nosotros. Es un sendero de liberación, un viaje hacia la plenitud y el florecimiento del ser. La luz de la atención plena, redescubriendo la meditación en todas las tradiciones. El despertar de la conciencia se manifiesta en el encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. A través de la atención plena, podemos iluminar los recovecos de nuestra mente y establecer un vínculo profundo con nuestro ser interior. La meditación, lejos de ser una práctica exclusiva del budismo, ha estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia. Es una propiedad inherente al ser humano, una forma de conectar con nuestro núcleo más profundo. El budismo, particularmente el tibetano, ha sistematizado estas enseñanzas, pero sus principios fundamentales son compartidos por todas las tradiciones. En la cristiandad, esta práctica se conoce como contemplación, mientras que en el mundo oriental se denomina meditación. En ambos casos, se trata de centrar la atención en el momento presente, cultivando la paz y la claridad mental. Al explorar las diferentes corrientes del budismo, nos damos cuenta de su diversidad y evolución. El Theravada, fundamentado en los textos Pali, se centra en la disciplina monástica y el estudio de las doctrinas originales de Buda. El Mahayana, por su parte, incorpora nuevas enseñanzas y conceptos filosóficos, enfatizando la compasión y la sabiduría universal. El Vajrayana, también conocido como budismo tibetano, se distingue por sus aspectos rituales, soteriológicos y mitológicos. Se originó en el altiplano tibetano, arraigándose en sus tradiciones únicas. En Occidente, estamos experimentando una fusión y mezcla de estas corrientes tradicionales.
Los practicantes pueden explorar diferentes técnicas de meditación, desde el Vipassana del Theravada hasta las prácticas rituales del Vajrayana. Esta amalgama refleja nuestra búsqueda abierta y ecléctica de la verdad. La atención plena tiene el poder de humanizar nuestras instituciones, desde los hospitales y escuelas hasta los centros de terapia. Al incorporar valores éticos y una intención consciente, ayuda a crear espacios donde la compasión y la claridad se cultivan. Así, la meditación se revela como un camino común a todas las tradiciones espirituales. Nos guía hacia la comprensión de nosotros mismos y del mundo, iluminando nuestras vidas con la luz de la atención plena. El budismo occidental, una transformación dinámica. La llegada del budismo a Occidente ha desencadenado una evolución sin precedentes, fusionándose con el taoísmo y transformándose profundamente. La hibridación ha potenciado su popularidad, pero también ha alterado su esencia. En Occidente, el budismo se ha adaptado a la velocidad vertiginosa de la globalización, interconectándose con Asia y absorbiendo influencias de la ciencia, la igualdad de género y la justicia social. Esta intersección ha provocado una transformación de ida y vuelta, impactando también en las prácticas orientales. La ciencia ha cuestionado la autoridad tradicional del Buda, validando prácticas y creencias a través del empirismo. El diálogo entre psicología y budismo ha enriquecido la comprensión de la naturaleza humana, abordando escándalos sexuales y proporcionando herramientas para el crecimiento de los maestros budistas. Sin embargo, el discurso de la ciencia no debe eclipsar el conocimiento budista. La integración y el diálogo deben prevalecer, permitiendo que la psicoterapia ayude a los maestros a comprender sus sombras y que la ciencia amplíe sus horizontes. Para los jóvenes, el budismo ofrece principios éticos prácticos que trascienden los humanismos tradicionales. La no violencia, entendida como una actitud de estar en el mundo, resuena con los valores de compasión y respeto. El karma, visto como una responsabilidad hacia todos los seres, alienta la acción ética basada en la comprensión de la interconexión. Integrar estas enseñanzas en la vida cotidiana puede guiar a los jóvenes en un mundo a menudo laberíntico, proporcionándoles un ancla ética y espiritual. El budismo occidental se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por la interacción entre Oriente y Occidente. Es una cultura de interacciones, un diálogo dinámico que enriquece tanto la tradición como la modernidad. Al abrazar la apertura y el respeto mutuo, podemos nutrir los valores espirituales que tanto necesitan nuestras sociedades en evolución.